Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video veremos quién era Roland Freisler. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta era histórica. Pero antes, no olvides suscribirte, es gratis. Karl Roland Freisler fue un abogado, militar, político, criminal de guerra y presidente del Tribunal Popular o Corte del Pueblo durante la Alemania nazi. Freisler fue uno de los más temidos e implacables jueces del nazismo. Roland nació en 1893 en Celle, Alemania. Era hijo de Julius Freisler, ingeniero y profesor, y Charlotte Auguste Florentin Schwertfeger. No existen muchos datos acerca de su infancia, aunque se sabe que, a finales de 1893, la familia se mudó con Roland Freisler, de 2 meses, de Celle a Hannover, y luego, en 1985, a Hameln, donde nació su hermano Oswald Freisler. Oswald también fue abogado nazi, pero sería expulsado del partido después de defender con éxito a 3 combatientes de la resistencia acusados en el juicio católico de Berlín en 1937. Se sabe que Oswald se suicidó en 1939, aunque en circunstancias que, según se informa, son contradictorias. Tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, Roland interrumpiría sus estudios para incorporarse como voluntario al Regimiento de Infantería número 167, participando en la primera batalla de Ypres en el otoño de 1914, donde sería herido y separado de su regimiento. Posteriormente, llegaría al Frente Oriental y allí fue hecho prisionero por Rusia en el otoño de 1915, durante los combates en Volhynia como soldado y oficial en prácticas. Freisler pasaría el resto de la guerra en un campo de prisioneros para oficiales cerca de Moscú. Después de la Revolución de Octubre y el Tratado de Paz de Brest-Litovsk, los campos de prisioneros de guerra alemanes en la Rusia soviética recibieron autogobierno. Freisler, que ahora se había unido a los bolcheviques, sería nombrado uno de los comandantes del campo. Cuando finalmente los prisioneros fueron liberados en 1918, Freisler decidió permanecer en la Rusia soviética durante 2 años más. Durante la Guerra Civil Rusa, se desempeñó como comisario de distribución de alimentos. Se dice que hablaba ruso con fluidez y se asumió que era un firme partidario del bolchevismo. Se dice que tras su paso por Rusia, en plena Revolución Soviética, Freisler se interesó por el marxismo y volvió a la República de Weimar como un ferviente comunista. No obstante, Freisler siempre rechazó las acusaciones que lo situaban como antiguo simpatizante comunista, el gran enemigo del nazismo, pero nunca pudo escapar completamente del estigma de haber sido un bolchi. Freisler regresaría a Alemania en 1920, después de aparentemente verse presionado en Rusia por acusaciones de corrupción. Roland reanudaría sus estudios, doctorándose en la Universidad de Jena entre los años 1921 y 1922. Posteriormente asumió el cargo de concejal de la ciudad con el Volkskirche Sozialer Block, un grupo extremadamente nacionalista. A lo largo de la década de 1920, se vio envuelto en constantes disputas legales con políticos locales y editores de periódicos, y como concejal participó en acalorados debates con concejales socialdemócratas. En 1924, Freisler abrió un bufete de abogados en Kassel con su hermano Oswald. Los hermanos dividieron sus casos de tal manera que Oswald se ocupaba del derecho civil y Roland del derecho penal, y también defendía a los nacionalsocialistas que habían cometido delitos penales. Entre 1924 y 1935 también trabajó habitualmente como abogado en el Tribunal de Honor de Leipzig, donde insultó y amenazó a sus colegas, a los implicados o a los jueces de casi todos los procesos. Sin embargo, su licencia para ejercer la abogacía nunca le sería revocada. Después de representar inicialmente puntos de vista liberales y socialistas de izquierda, similar a Oswald, Roland Freisler dio un giro político brusco hacia 1924. En la primavera de 1924 se presentó como candidato al Reichstag por el bloque social Volkskirche. El 9 de julio de 1925, Freisler se unió al partido nazi con el número de afiliado 9679 y en 1933 sería designado como secretario de Estado del Ministerio Prusiano de Justicia del Reich alemán. Pese a su indiscutible eficacia legal, rapidez mental y oratoria fervosa, no se le permitía acceder al cargo de ministro.
la élite nazi veía a Roland comprometido con las ofensas de su hermano Oswald Freisler en contra del partido. Además, su presunto pasado bolchevique lo hacía altamente sospechoso a los ojos de Hitler y otros oficiales de alto rango. Para el 24 de marzo de 1928, Freisler se casaría con Marion Ruseger. Tuvieron 2 hijos, Harald y Roland. Después de la toma del poder, su carrera despegó bruscamente en marzo de 1933. Freisler se convirtió en miembro del Reichstag en las elecciones de marzo de 1933 y sería nombrado director ministerial y jefe del departamento de personal del Ministerio de Justicia de Prusia. Utilizó su cargo desde el principio para llevar a cabo una limpieza rigurosa e ilegal del poder judicial y la profesión jurídica de los opositores al nacionalsocialismo. Cuando en 1935 el Ministerio de Justicia de Prusia se fusionó con el Ministerio de Justicia del Reich, Freisler asumió el cargo de secretario del Estado. Desde diciembre de 1933 también era líder adjunto de la Asociación de Abogados Nacionalsocialistas Alemanes. Entre 1934 y 1938, 2 hermanos, Walter y Max Gotzi, hicieron inseguros Berlín y sus alrededores con una serie de ataques con trampas para coches. También hubo 2 asesinatos que se demostró que fueron cometidos únicamente por Walter Gotzi. Según la ley en ese momento, Max Gotzi habría escapado con una larga pena de prisión. Freisler informó sobre esto a Hitler, quien exigió que se impusiera la pena de muerte en este caso. Entonces Freisler, junto con el ministro de Justicia del Reich, se apresuró a aprobar una ley adecuada en 2 días y publicarla en el Boletín Jurídico del Reich el 23 de junio de 1938. Al día siguiente, el 24 de junio, Max Gotzi fue condenado a muerte en 9 ocasiones basándose en esta ley. En 1939, Freisler introdujo el decreto sobre criminales juveniles precoces, que permitía, por primera vez en la historia judicial alemana, sentenciar a pena capital a jóvenes. Debido a este decreto, más de 72 jóvenes fueron sentenciados a muerte, entre ellos Helmut Hubener, de 17 años, por repartir panfletos antibélicos en 1942. También introduciría el término perpetrador en el decreto contra los parásitos nacionales de septiembre de 1939, añadiendo características raciales y biológicas a la legislación que justificaban un mayor uso de fuerza. Freisler participó como representante del Ministerio de Justicia en la conferencia de Wannsee, donde se decidiría a llevar a cabo la solución final del llamado problema judío en Europa. El 20 de agosto de 1942, Freisler fue nombrado presidente del Tribunal Popular por Adolf Hitler como sucesor de Otto Thierack, quien había sido ascendido a ministro de Justicia del Reich. Este tribunal se creó en 1934 para conocer los casos de traición y alta traición. Posteriormente, la jurisdicción se amplió para incluir otros delitos contra la seguridad del Estado. Freisler actuaba como juez, jurado y fiscal al mismo tiempo, así como anotador, controlando todas las sentencias escritas de su corte nacionalsocialista. En todos los juicios del Tribunal Popular, Freisler mostró un pronunciado sesgo a favor del Estado nazi y su ideología. Su conducción del proceso fue más allá de las reglas del procedimiento y del código de conducta de los jueces, y por lo tanto, representó una forma grave de perversión de la justicia. Freisler, como buen nacionalsocialista fanático, siempre decía que quería juzgar tal como el propio Führer juzgaría el caso. Para Freisler, el Tribunal Popular era expresamente un tribunal político. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte. Durante las audiencias humilló a los acusados, apenas los escuchó con calma y los interrumpió. También les gritaba y conducía el proceso de una manera especialmente poco objetiva. Esta humillación consciente y selectiva de los acusados se produjo tanto verbalmente por el propio Freisler, como de forma no verbal a través de las circunstancias antes y durante las negociaciones. A algunos de los encausados, por ejemplo, se les quitaron tirantes y cinturones. Estos, como tenían que pararse frente a la cancha, se veían obligados a sujetarse constantemente los pantalones para que no se les cayeran. Bajo el yugo de Freisler, el número de condenas a muerte aumentaría drásticamente. Alrededor del 90% de todos los procesos que realizaba el chillón juez terminaron con la pena de muerte o cadena perpetua, que a menudo se determinaba antes del comienzo del juicio.
Entre 1942 y 1945 se dictarían más de 5.200 sentencias de muerte, de las cuales más de 2.600 fueron directamente responsabilidad de Freisler. Se sabe que bajo su mando tenía más de 200 jueces inquisidores. El Tribunal Popular Itinerante de Freisler también trabajó en Austria, que había sido anexada por la Alemania nazi en 1938. Entre 1943 y 1945, Freisler condenaría a muerte a 31 combatientes de la resistencia eslovenos y comunistas en 3 juicios. En los 3 años de su trabajo en el Tribunal Popular, Freisler fue responsable de tantas sentencias de muerte como todos los demás senados del tribunal juntos durante los 11 años de existencia del tribunal. Como resultado, pronto adquirió la reputación de un juez de sangre. En febrero de 1943, Freisler dirigió los juicios contra los jóvenes estudiantes de Múnich, quienes conformaban la organización disidente Rosa Blanca. Los hermanos Hans Skoll y Sophie Skoll, Alexander Schmorell, Willy Graf, Christoph Probst y Kurt Huber, un profesor de filosofía y musicología. Los miembros de la Rosa Blanca, todos ellos cristianos que abogaban por la resistencia no violenta contra el régimen, redactaron, imprimieron y distribuyeron propaganda en la que clamaban contra el nacionalsocialismo, denunciando los crímenes y la opresión del régimen nazi y llamando a la resistencia. En total, la Rosa Blanca sería la autora de 6 panfletos que se multiplicaron y difundieron, en un total de unos 15.000 ejemplares. Durante el juicio, Freisler gritaría en la apertura a los acusados que el nacionalsocialismo no necesitaba un código penal contra tales traidores. Cuando un asesor le entregó el código penal sin decir palabra, inmediatamente lo arrojó hacia el banquillo con rabia, donde los acusados tuvieron que agacharse para evitar ser golpeados en la cabeza. Freisler ordenaría la ejecución sumaria de los hermanos Sophie y Hans Skoll, así como de los demás miembros de la organización. Estas ejecuciones fueron llevadas a cabo de inmediato en la guillotina, por exigencia directa de Freisler. Todos ellos morirían a los 4 días. Luego del fallido atentado y golpe de estado del coronel Klaus von Stauffenberg contra Hitler el 20 de julio de 1944, Roland sería el encargado de juzgar a los aproximadamente 200 miembros de la resistencia alemana anti-nazi como presidente del Tribunal Popular, quienes fueron humillados por él de forma extrema. Existen multitud de filmaciones que prueban el maltrato, entre otros al mariscal Witzleben, Hofner, Hofacker, Gordeler, Lieber, Leusner, Trott, Moltke, Berthold von Stauffenberg, el conde Schwanenfeld y el reverendo Dietrich Bonhoeffer, su hermano Klaus Bonhoeffer y sus cuñados Hans von Dohnanyi y Rüdiger Schleicher. Durante el juicio de 1944, a Ulrich Wilhelm Graf Schwering von Schwanenfeld, Freisler chillaba y gritaba tanto que los ingenieros de sonido tenían problemas con los micrófonos. El 3 de febrero de 1945 se encontraba juzgando en Berlín al teniente Fabian von Schlabrendorf. Le señaló que le mandaría directo al infierno, a lo que von Schlabrendorf le respondió que con gusto le permito ir delante. Antes de que terminara la audiencia, se desató sobre la ciudad un bombardeo aéreo de los aliados tan repentino que impidió evacuar la sala y que alcanzó importantes edificios gubernamentales y del partido nazi. Freisler moriría en el intenso ataque, pero hay 2 versiones contradictorias de las circunstancias. Según la mayoría de los relatos, Freisler murió al ser alcanzado por fragmentos de bomba cuando se dirigía al refugio antiaéreo del Tribunal Popular. Según Fabian von Schlabrendorf, acusado de combatiente de la resistencia y más tarde juez del Tribunal Constitucional Federal, Freisler murió en su presencia al caer una viga del techo en el refugio. Según el relato de Schlabrendorf, cuando murió, Freisler tenía su expediente en la mano. Un médico llamado desde la calle que trató de auxiliarlo, lo declaró muerto. Casualmente, este médico era hermano de Rüdiger Schleicher, a quien Freisler había condenado a muerte el día anterior. Fue el mayor bombardeo que sufriera Berlín desde el comienzo de la guerra. Como resultado, gran parte de la infraestructura del centro de la ciudad resultó destruida y se suspendieron los servicios de luz y agua. Desde la calle Prinz Albert Straße hasta la estación de trenes Anhalter Bahnhof estaban todos los edificios en llamas. El juez Harry Hafner, que sucediera a Freisler en la causa, absolvió por falta de pruebas a Fabian von Schlabrendorf,
quien años más tarde se convertiría en el miembro del Tribunal Constitucional Federal alemán. Según un corresponsal extranjero, nadie lamentó la muerte de Roland Freisler, y según Louise Jodl, la viuda del general Alfred Jodl, cuando el cadáver de Freisler fue llevado al hospital de Lutzow, alguien exclamó: «Es el veredicto de Dios». Roland Freisler, al igual que su esposa, fallecida en 1997, fue enterrado en la tumba de sus suegros en el cementerio forestal de Dahlem, en Berlín. El nombre Freisler no figura en la lápida. Sus dos hijos, Harald y Roland, dejaron de utilizar el apellido tras su muerte. Para 1958, un tribunal de Berlín Occidental impondría una multa de expiación de 100.000 marcos alemanes al patrimonio de Freisler. Esta se compensó con la confiscación de dos propiedades. La viuda de Freisler, Marion Ruseger, se opuso a esta decisión porque las propiedades habían sido pagadas con su dote. Sin embargo, en la decisión del tribunal se determinó que los pagos por las propiedades correspondían a los pagos salariales de Freisler. También resultó que la viuda no tenía dinero cuando se casó. En 1985 se supo públicamente que la viuda de Freisler recibía una pensión en virtud de la Ley Federal de Pensiones, y desde 1974 también una indemnización por el accidente laboral de su marido. Solo después de la muerte de Marion Ruseger se modificó la Ley Federal de Pensiones de 1997 para permitir la denegación de beneficios si se violaban los principios de humanidad o el Estado de Derecho. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.